Viasbook presenta. Aprende con Viasbook. Curso Topografía. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Jimena Serna y voy a presentar la pregunta 1 del examen final de topografía del ciclo 2025-1. El enunciado dice, una parte del alineamiento de una carretera está formada por los tramos AB, BC y CD, cuya descripción es la siguiente. Tramo AB, rumbo norte 45 grados este y 700 metros de longitud. Tramo BC, ángulo de deflexión a la derecha de 45 grados y 800 metros de longitud. Tramo CD, ángulo a la derecha de 160 grados y 750 metros de longitud. Entre los alineamientos AB y CD se inserta la curva circular 1 de 350 metros de radio y entre los alineamientos BC y CD se inserta la curva circular 2 de 300 metros de radio y la progresiva de A es 5 kilómetros más 100 metros. Se pide lo siguiente. A. Determinar las progresivas del PC1, PT1, PI2 y PT2. Y B. Si se emplea una estación total y la cota de A es 200 metros, se pide determinar las cotas de B y de C. Ok. Primero, vamos a plantear el dibujo de los tramos correspondientes. Para AB, como se indica aquí, el rumbo es norte 45 grados este. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser trazar nuestros ejes y el rumbo se mide desde el primer eje hacia el siguiente. Norte 45 grados al este, como indica acá. Norte 45 grados al este. O sea, va por acá 45 grados este. Y este es el tramo B. Luego te pide para el tramo BC ángulo de deflexión a la derecha de 45 grados. El ángulo de deflexión, para trazar el ángulo de deflexión, una, tienes que prolongar la línea anterior, que en este caso sería AB, y luego, como te dice, a la derecha tiene que ser en sentido antihorario. Entonces, trazas la proyección y de esa proyección sale 45 grados antihorario. Eso corresponde a los 800 metros del tramo S. Para el tramo CD le pide ángulo a la derecha de 160 metros, 160 grados, perdón. Bueno, es muy parecido a la flexión con la diferencia que ya no se traza la proyección, o mejor dicho, no se prolonga el tramo, sino que de ese mismo tramo, el tramo BC, de manera antihoraria, ya que dice a la derecha, se va a trazar el tramo CD, como se puede observar en la figura. El mismo tramo BC. Esa es la diferencia con el ángulo de deflexión, el ángulo pues sin la deflexión. Bueno, dado este gráfico, podemos calcular los puntos, los puntos que se requieren, ¿no? Ahí está el gráfico de la carretera con los tramos correspondientes. Primero, como se indica, es importante recordar estas distancias que son importantes para calcular los puntos. Aquí se indica el punto PC1, PT1, PI2 y PT2. Es importante que vean bien qué punto les piden, porque puede que por inercia pongan el PC2 sin darse cuenta que les piden el PI1. Entonces, eh, lean bien eso. Bueno, la tangente, como se observa, es la distancia entre el PC1 y el PI1, o también el PI1 y el PT1. De la misma manera acá, es la distancia entre el PC2 y el PI2, luego la distancia del PI2 al PT2, esa distancia. Entonces, luego también, esto es importante también recordar que la longitud del arco es igual al, al ángulo en radianes por el radio. Aquí se indica de esa manera y esa es la fórmula de la longitud. El ángulo en radianes, que si lo tienes pues en ángulos sexagesimales, lo puedes transformar a radianes por pi entre 180 y eso es el ángulo en radianes y la longitud del
del arco es el ángulo en radianes por el radio correspondiente de cada curva. Ok, como se observa en la figura, ustedes pueden más o menos intuir de qué manera se puede calcular el PC1. El PC1 se calcula con la progresiva de A más la distancia B menos la tangente 1, como se indica acá. La progresiva 1 es la progresiva de A más la longitud de B menos la tangente 1. Se puede intuir por el gráfico, por eso es importante que realicen un buen bosquejo. Entonces, la tangente 1, esto es fórmula, es importante que se recuerde, es igual a 350, que es el radio por la tangente del ángulo de deflexión entre 2. No se olviden del entre 2 porque si no les va a quedar algo completamente diferente. El ángulo de deflexión es este de acá, el que está como opuesto a la longitud, a la curva, este de acá. ¿Qué sería pues el ángulo de deflexión? Si haces tu geometría, el ángulo de deflexión va a ser el mismo que este acá. Es el ángulo de deflexión. Entonces, para la circular 1, el ángulo de deflexión va a ser 350 por la tangente de 45 medios. Eso es igual a 144,9747. Y entonces el PC1 va a ser 5 más 100, que es la progresiva de A, más 700, que es lo que mide AB, menos la tangente 1, que es 144,9747. Eso es igual a 5,655 más 0,0253. Es importante que el 5 no lo sumen porque el 5 significa los kilómetros. Cuidado con eso. Luego, para calcular el punto, el PT1, vas a tener, ojo con esto, no van a poder calcularlo desde el PI1. El PT1 se calcula desde el PC1 porque se calcula según la carretera. El PI1 no está dentro de la carretera, entonces no se calcula desde el PI1, se calcula desde el PC1. Y como les había explicado, es también fácil de intuir cómo se calcula, ya que es el PC1 más la longitud del arco, que como se indica acá es S1 más la longitud de la curva 1. Sería el ángulo de flexión por el radio. Entonces, el PT1 va a ser la progresiva de PC1, que acá se indica 5 más 655,0253, más la longitud 1, que lo puedes calcular de esa forma. Acá está el radio por el ángulo por 2 pi entre 360 o por pi sobre 180, es lo mismo. Es como si le quitaras el 2 nada más, pero es lo mismo. Entonces, este va a ser la longitud 1. Cuidado también con elegir los radios de las circulares correspondientes y no de otra circular. Y ya, el cálculo sería 5 kilómetros más 929,9147 metros. Luego nos piden el PI2, no el PC2. Entonces, la progresiva del PI2 va a ser la progresiva del PT1, que acá lo pueden ver mejor. Disculpen. La progresiva del PT1 más la longitud del tramo BC menos la tangente 1. Es este trocito de acá entre el PT1 y el PI2. Debe ser todo BC menos la tangente 1. Entonces, realizamos esos cálculos. La PI1, bueno, la PI2 sería la progresiva de T1 más la longitud del tramo BC menos la tangente 1. Entonces, como tenemos el PT1, que ya lo habíamos calculado previamente, aquí está abajito, eso es igual a 5 más 929,9147 más el tramo BC, que sería 800, menos la tangente 1, que acá también ya lo habíamos calculado. Y eso nos da 6 más 584,94. Luego, por último, nos piden el PT2, que como les dije, se tiene que calcular a partir del PC2, no del PI2. Entonces, lo que también se puede hacer es calcular la progresiva del PI2 menos la tangente 2, que bueno, esa sería la progresiva del PC2 más la longitud de la circular 2. Entonces, básicamente,
Esto de 6 más 584,94 menos 123,4289, esto sería la progresiva del PC2. Ya, entonces, la tangente 2, ¿cómo se calcula? 700 por la tangente del ángulo de deflexión. Cuidado con esto, porque el enunciado te menciona a 160, pero tú no debes usar 160, tú debes usar el ángulo de deflexión, que sería el suplemento del ángulo que te dicen en este caso. Te dan el de 160 a la derecha, pero pero en la fórmula debes aplicar el de deflexión. Por lo tanto, aquí si usas tu geometría te vas a dar cuenta que el de deflexión es de 20 grados. En este caso es el ángulo que se encuentra aquí, que sería el de 20 grados. Entonces, la tangente sería el radio, el radio que sería 700, por la tangente del ángulo de deflexión entre 2, que sería 10 en este caso. 20 entre 2, 10. La tangente 2 nos sale 123,4289. Y por otro lado, la longitud de esta circular 2 sería, como la misma forma que la fórmula que les indiqué, el ángulo por pi entre 180 o por 2 pi entre 160 es equivalente, por el radio que es 700 metros. Eso nos sale 244,3461. Entonces el PT2 va a ser la progresiva del PI1, perdón, del PI2 menos la tangente 2, que ahí está el valor, más la longitud de la curva circular 2, que ahí también tenemos el valor, y nos sale 6 kilómetros más 705,8572 metros. Ya. Eso es todo con el ítem A. Para el ítem B, te piden, si se emplea una estación total y la cota de A es 200 metros, se pide determinar las cotas de B y C. Te dan la estación en A, B, C, el prisma en cada punto y los datos. Es importante recordar que si estamos trabajando de esta manera, es continuo, entonces para la cota del punto B vamos a necesitar la cota del punto A, para la cota de C necesitaremos la de B y para la de D la cota de C. Se puede guiar eso con donde dice estación en A, en B y C, entonces el prisma va a estar en B, C, D. Y ahí se entiende mucho mejor con el gráfico de la carretera. Entonces, la fórmula para calcular la cota. Lo voy a dejar acá un momento porque es más fácil verlo desde el gráfico. Si tenemos la cota de donde está la estación total, entonces la cota del otro punto donde se encuentra el prisma va a ser la cota A, la cota dato, más la altura del instrumento, la altura de la estación, la altura del instrumento, más la, la distancia vertical, el B que se indica acá, menos la altura del prisma. Esa sería la fórmula para calcular la cota del siguiente punto. Como acá también se va a indicar. Entonces, la cota va a ser la cota del punto B, o bueno, el siguiente punto va a ser la cota de la estación, más la altura de la estación, que este sería I, más la distancia vertical, más B, el B te lo indica la estación total, menos la altura del prisma, que en este caso nos dice que es 2,12 para todos los puntos al mismo tiempo. Se intuye eso, ¿no? Bueno, entonces la cota del punto B será, como se indican los datos, tenemos la cota del punto A, 200, más la altura de la estación, que en este caso sería 1,55, como se indica en la tabla, menos, ¿por qué menos? Porque en la fórmula está como positivo, pero ahí el B es negativo. Eso quiere decir que el prisma se encuentra más abajo de la altura de la estación total. Por eso es muy negativo. Pero es importante seguir el signo, no ponerle positivo y trabajar con el valor que te dan. Entonces sería menos 43,059 menos la altura del prisma, que es 2,2. Eso nos da 156,371 metros. Ahora, para calcular la cota de C, ahí nos indican que la estación va a ser en B, entonces vamos a utilizar la cota del punto B. Y de la misma manera, la misma fórmula, la cota de la estación, que en este caso va a ser la cota que calculamos en B, 156,371, más
la altura del instrumento, la altura de la estación, que en este caso es 1,6 metros, más la distancia vertical, que como indica la tabla, es 36,666, menos la altura del prisma, que como en todos los casos es 2,12 metros. Esos cálculos nos dan 191 metros, 191,917 metros. De la misma manera, para el punto B, nos indica que la estación está en C, por lo tanto utilizaremos la cota de la estación, la cota del punto C, que es 191,917, como se calculó antes, más la altura, la altura de la estación, que como nos indica en la tabla es 1,62. Luego le restamos, en este caso se resta porque está en negativo, eso quiere decir que el prisma está más abajo de la altura de la estación, pero es importante respetar el signo. Entonces será menos 33,482 menos la altura del prisma. En esos cálculos nos dan 157,935, la cota del punto D. Eh, bueno, ya, y eso es todo. Eso es todo con la pregunta 1 del examen. Espero les sirva y muchas gracias.